pues chicos, vamos a coger las carpetas de scripts, que no deberían, pero vienen. Vienen rellenos algunos. Y vamos a eliminar la carpeta entera. Venga, vamos a eliminar la carpeta entera de scripts para no hacer trampa. Y la creamos otra vez, o simplemente elimináis el contenido. Vale. Ahora vamos a construir la escena. ¿Cómo lo hacemos? Nos hemos descargado todo esto para poder tener todos los prefabs de la escena y tener la mayor parte del trabajo, la verdad, ya hecho. Entonces vamos a coger el environment, que es el entorno en español, y lo vamos a colocar en la escena. Una vez lo tengamos colocado en la escena, vamos a empezar ya a poner las cosas bien en su sitio. Lo vamos a colocar en la posición, vamos a coger el transform y lo vamos a colocar en 0, 0, 0. Ok, ahora ya la tenemos en la posición base. Si os fijáis, el entorno ya está hecho. Podéis mover cada elemento si queréis, podéis adaptarlo a vuestro gusto, pero bueno, yo lo voy a dejar así. Veis que tenemos todos los elementos. Aquí tenemos los colliders para que no se salga el jugador por los lados. Y cada una de las piezas. Vale, aquí lo único que estoy viendo que le falta es el suelo. Al suelo ponerle un collider para que el jugador pueda andar por encima. Alex. Sí, dime. Una cosilla, una conexión rápida para que me compruebes que todo está según lo tienes tú ahí ahora. ¿Te parece? Rápidamente. Venga. A ver, ¿lo ves? Sí. He limpiado los scripts. Perfecto, pues ya está. Todo perfecto. Pues venga, pues continuamos. Gracias. Vale. Pues lo que os decía, lo único que nos falta aquí es el collider del suelo. ¿Veis que no tengo nada verde en el suelo? Comparte tu pantalla, Alex. Cierto. La de pantalla de curso. Perfecto, gracias. Veis que en el suelo no tengo nada, no tengo ningún collider. Entonces voy a crearlo. Dentro del objeto floor, ¿vale? Voy a añadir un box collider. Se me crea en pequeñito en esta esquina. Voy a ampliar hacia acá y hacia allá. Tiro un poquito para abajo. Y para que se me quede a nivel del suelo, me voy a posicionar en el lado. Está un poquito de ver por la perspectiva, pero si nos vamos aquí a la esquinita, vemos que nos queda un poquito por abajo. Subimos un poco y ahora sí. Alex. Dime. Mira, vamos a ver. No te he pillado cómo has añadido. Es que ahora mismo estoy en el mismo portátil, en la misma pantalla del único portátil, intercambiando ventanas mientras trato de seguirte. Entonces, no he pillado cómo has sacado el Box Collider. ¿Cómo lo has añadido? Lo he añadido dándole a Add Component, al botón de Add Component, seleccionando el suelo. Lo tengo seleccionado. Le doy a Add Component, escribo Box. Sí. Y me sale Box Collider. Voy a ello.
Venga, lo voy a hacer desde el principio. Box. Le doy. Vale. Ahora sí, perfecto. Sí, Añado que no. un Box Collider. Correcto. Para Y entonces, modificarlo, le doy al botón de Edit Collider ujú, y me salen unos puntitos alrededor de él, vale. a través de los cuales puedo estirarlo. Pincho en la bolita y lo puedo estirar. Pongo hasta ahí. Ahora estiro del otro lateral. Y me muevo hacia abajo. Vale, y ya tendría mi suelo hecho. Ale, Sí, conecta un segundillo, que no consigo localizar en escena para formar el Box Collider. Un segundito. A ver. ¿Me ves? te veo, te veo. A ver. No sé si. Vamos a ver. A ver. Lo tienes aquí en la esquina. En la misma esquina donde lo tenía yo. Este, ¿no? Claro, pero vamos a ver. No puedes hacer eso. Le das a Floor, Sí, lo he sí, dicho, le das al botón de Edit Collider, sí. Le di. Sí, pero le di. no muy bien. Y de ahora ya sí puedes arrastrar de él. Vale, espérate, que me Pinchando, acerco un poco, ¿no? pinchando las bolitas. Acércate si quieres, pero no. ¿Ves? Ya has pinchado en otra cosa, ya te ha salido de la edición del Collider. Vale, un segundito. Vale, No, 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 a no, no, ver. así no. Ahora, Ahora, ¿no? sí, ¿Correcto? eso es. Y ahora hacia abajo, me has dicho, ¿no? Dijiste. Si De coges, aquí. si, ahora hacia el otro lado de allí, hacia el fondo, ¿Así? no, eso es hacia No. arriba. Pero ¿por qué no te mueves por la escena? Es que así es incomodísimo trabajar. Sí. Bueno. Me voy al otro lado, ¿no? Claro. ¿Y allí ponemos otro? No. No, 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 estira ese. Tráetelo para acá. Vale, vale. ¿Algo así? Sí, ahora hacia abajo. ¿Por qué no bajas la cámara? ¿Así? No. Que Claro. te desplaces hacia abajo en el mundo. Te desplazas hacia abajo con la Q. Eso es. ¿Sí? Venga, edita otra vez el collider. No. Hacia abajo, el punto está allí. Eso es. Aquí, aquí, Este, ¿no? donde le has dado. Sí. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué Venga. tal? ¿Vale? Bien, bien. ¿Seguimos? Sí. Venga. Vale, perfecto, gracias. A ver, desconecta tú, que no pillo ahora Vale, la vale. desconexión. Venga. Seguimos. Gracias, Ale. Bueno, hemos puesto el entorno. Fijaros bien que el entorno, el environment, esté en la posición 000, ¿vale? Para ir cogiendo posiciones ya reales.
Y bueno, ya tenemos nuestro entorno creado totalmente. Ahora lo que vamos a hacer es coger al personaje, ¿vale? A nuestro jugador principal, a nuestro player, y nos lo vamos a llevar a la escena. Nuestro player debería estar dentro de Models Character. Tenemos aquí Player. ¿Vale? Que es este personajillo de aquí. Como vemos, este personaje, si yo le doy a... Este es el modelo. Si yo abro el modelo, puedo ver todo lo que tiene dentro ese modelo. Y veo que tiene un modelo de arma, un modelo del muñeco, y tiene también por aquí una animación. Recordad este icono que era un triángulo con las flechitas. Es una animación de muerte, una animación de idle y una animación de movimiento. Esto de aquí es el avatar, es el esqueleto, que esto no nos hace falta. ¿Vale? Entonces, si yo aquí abro Player, también aparece que tiene un Gun, un Player y un Gun Barrel. El Gun Barrel es un objeto vacío, veis que no tiene nada, que está en la punta de la pistola, de la escopeta. Esto nos va a servir para instanciar después las balas, desde ahí, los disparos. Después tenemos el arma, que es el modelo, y tenemos Player, que es el otro modelo. Vale. Alex, una cosilla. Sí. ¿Cómo es que no veo el player? Porque no habrá accedido a la carpeta Character. Vamos a ver. El player está en la carpeta de Models Characters de Assets. Vale, tenemos aquí 4 modelos. Uno de ellos se llama Player. Los demás van a ser los enemigos del juego. ¿Vale? Lo tengo. Gracias. Entonces, vamos a coger el player y vamos a empezar a configurarlo. Lo primero que vamos a hacer es siempre ponerle un collider. ¿Qué collider se le pone? Normalmente a las personas o a los personajes se les pone un cilindro. Es una especie de cilindro, pero más una cápsula. Se le llama Capsule Collider y tiene esta forma. Ahora mismo lo vemos como una bolita en la que podemos, como siempre, podemos modificarla. ¿Vale? Vamos a hacer que suba. Aquí está el centro del collider. Vamos a hacer que suba un poquito en Y. Lo tenemos ahí. Y ahora de altura le vamos a decir que tenga un poquito más. Un poquito más de altura. Y lo subimos un poquito más. Lo subimos a 0,6 y le ponemos de altura 1,4. ¿Vale? Veis que se nos queda como una capsulita. Que está ahí en el personaje. Lo podemos mover también un poco si queréis. En X para ponerlo más centrado. En Z está bien. Vale, ahí estaría perfecto. Vale, los parámetros que le pongo yo son 0,2 en X, 0,6 en Y y 1,4 de altura.
Vale, ¿por qué pensáis que se le pone este tipo de collider a los personajes? ¿Se os ocurre algo? Porque es el tipo de collider más cercano a la forma humana, ¿no? O sea, es más largo, no es muy ancho tampoco, ¿no? Bueno, sí, pero no es exactamente por eso. Es porque en un Capsule Collider no tenemos picos, entonces no nos podemos enganchar a estructuras. Si nosotros a esto le pusiéramos un box que tendría un pico, cuando chocara aquí con este pico se quedaría cogido. Sin embargo, como es circular, hace como una curva y se desliza. ¿Vale? Es sobre todo para el tema de roces con otros colliders que sí tengan esquinas. ¿Vale? Bueno, tenemos el Capsule Collider y vamos a ponerle un Rigid Body para que se choque con las cosas. Recordad que el Rigid Body es el componente que hace las físicas del juego, del objeto. ¿Vale? Ahora mismo si yo le doy a Play, este objeto ya tiene física. Veis que se ha levantado un poquito del suelo. Voy a tener que bajar un poquito más el collider o subir un poquito más el collider. Si yo lo muevo, debería chocar. Choca con los objetos. Y como he visto, el choque hace que rote, hace que gire. Entonces, en el Rigid Body le voy a bloquear la rotación en X y en Z y le voy a dejar solo la Y para que gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ya que estoy, le voy a subir un poquito el collider y se lo voy a poner en 0,75. Ahora ya sí tengo a mi personaje que va funcionando bien. Voy a hacer que choque contra esta estructura. Vale. Funciona bien. Bien, voy a explicar una cosa que a priori suele costar bastante de entender a todos los alumnos que he tenido. Siempre cuesta un poquito entenderlo. El concepto de Raycast. ¿Qué es un Raycast? Un Raycast es un rayo, una línea, a la que llamamos rayo, que va desde un punto hasta otro. Bueno, va desde un punto en una dirección y cuando choca contra algo, detecta la colisión. Es decir, yo por ejemplo podría hacer un Raycast desde el punto del arma en Gun Barrel End. Podría hacer un rayo desde aquí con dirección hacia adelante, ¿vale? Y detectaría el objeto con el que choca. Mediría el objeto con el que choca. Entonces, de esta forma, podemos saber, por ejemplo, en muchos juegos tengo el personaje con un Raycast hacia adelante, constantemente, que me dice si voy a chocar con una pared. Y si va a chocar con una pared, se para que no tenga el problema de estar chocando continuamente con los sitios. ¿Vale? En este caso, en este juego lo que vamos a hacer es un Raycast desde el arma hacia adelante para disparar a los enemigos. Y también vamos a hacer un Raycast desde la cámara, que la vamos a tener aquí arriba, hacia adelante,
para detectar en qué punto de la escena tengo al ratón y que el personaje mire hacia donde yo tengo el ratón y si le hago clic que se desplace hacia ese lugar. ¿Vale? Vamos a hacer un sistema de movimiento bastante complejo. Así que conforme haya una mínima duda que no entendáis, necesito que me la preguntéis, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar haciendo el movimiento de este personaje. Vamos a crear un script y ya vamos a ir poniendo los nombres bien. Player Movement, movimiento del jugador. Fijaros que siempre todos los scripts, ya lo he dicho varias veces, la primera es en mayúscula. ¿Vale? Siempre. Las variables minúsculas, las clases y los métodos en mayúscula. Y las variables minúsculas. Bueno, pues aquí tengo nuestro adorado script, ¿vale? En el que vamos a hacer el movimiento del personaje. Bien, ¿cómo vamos a hacer el movimiento? ¿Qué necesitamos para el movimiento? Venga, variables que necesito para el movimiento. Pues no sé, echando la imaginación, pues hacia adelante. Hacia adelante el vector 3.forward, eso es fácil. Ese no me hace falta. Pues posición. La posición es la posición del personaje, tampoco me hace mucha falta. ¿Alguna más? Una variable de velocidad, ¿no? Para Vale, ver es así. el personaje. Es así, velocidad. Velocidad lo necesito. Y te diría también a lo mejor eso ya está demasiado rico y no hace falta en este juego, pero una velocidad de rotación de la cámara. La cámara es que la voy a dejar fija, voy a intentar, de hecho vamos a ponerla ya. Vamos a poner la cámara aquí. De momento la vamos a poner fija. ¿Vale? La cogemos la main cámara y nos ponemos en esta posición aproximada, que veamos todo el terreno. O aquí, por ejemplo, que queda un poquito mejor. Y le damos a Control Shift F. ¿Vale? Y para que no se vea el fondo del skybox, que es bastante feo, lo que vamos a hacer en la cámara es decir que el fondo, o sea, lo que no se renderice, porque se renderiza todo el escenario, pero lo que hay vacío no se renderiza, esto es Clear Flags. ¿Vale? Lo que no se renderiza, la cámara le está poniendo un skybox, pero quiero que le ponga un color sólido. ¿Vale? Por defecto el color sólido que tiene es este azul, pero yo se lo voy a poner en negro. Le cambiamos el color y lo ponemos en negro. De esta forma vamos a tener el escenario y lo que está fuera del escenario lo vamos a tener en negro. Y la cámara de momento no la vamos a mover, la vamos a dejar fija. Vale, perdona, has dicho Control Shift R. F de Francia. F. Vale, pues yo le daba R y ha hecho algo raro. Vale, una vez tenemos eso hecho, volvemos otra vez a nuestro script y bueno, tenemos la variable de velocidad. Si nos hace falta algo más, lo vamos viendo. ¿Vale? De momento solo me va a hacer falta eso. Ahora voy a hacer el método update y
en el método update voy a hacer el raycast. Voy a hacer un rayo que vaya desde el centro de la cámara hacia donde yo tenga el ratón. ¿Vale? Y detecte si el ratón está encima del suelo o no. ¿Vale? ¿Cómo detecta el raycast? ¿Cómo detecta las colisiones? ¿En qué hace distinción para detenerse en un objeto u en otro? Pues lo detecta por los layers, por las capas. Como vimos en un principio, si seleccionamos por ejemplo Floor, cualquier objeto, tenemos el nombre del objeto, el tag, que es la etiqueta, y layer, que es la capa. ¿Vale? Para que el raycast detecte al suelo, le tenemos que decir que detecte una capa específica. Vamos a crear un nuevo layer. Por defecto tenemos siempre el layer default y tenemos todos estos creados. Vamos a crear, bueno, ya viene creado el layer floor, ¿vale? Porque este proyecto ya lo traía. Si no, lo podríamos haber creado dándole a add layer y escribiéndolo aquí. ¿Vale? Pero al suelo le vamos a poner el layer floor. Nos dice que si queremos cambiar a los hijos, le vamos a decir que no, que solo este objeto, no necesito los hijos. Si quisiéramos a todos los hijos cambiarle y ponerle el mismo layer, pues le hubiéramos dado y ya. Pero no lo necesitamos. Solo necesitamos que haga colisión con el collider. Vale. Bueno, hasta aquí entonces, bien. Pues vamos a generar el raycast. Vamos a ver cómo explico esto. Cuando el raycast, que ya os he dicho que es un rayo que va a ir desde el centro de la cámara hacia donde yo tenga el ratón, colisiona con algo, me devuelve un objeto, una variable, me devuelve una variable del tipo raycast hit. ¿Vale? Este objeto me va a devolver, va a tener dentro tanto el objeto que me devuelve, el objeto con el que ha chocado, como la posición, el punto donde ha chocado con él. ¿Vale? Entonces va a ser muy útil. Vamos a llamar al raycast hit, por ejemplo, y lo creamos como variable. De hecho, vamos a crearla como variable global para tenerla siempre. ¿Y cómo creamos el raycast? Pues vamos a poner physics, porque el raycast entra dentro de la parte de físicas, punto raycast. ¿Vale? Y aquí, si vemos, tengo muchas formas de hacerlo. Tengo 16 formas distintas de hacer un raycast. Poniendo entre paréntesis una variable ray, que es un rayo, poniendo la variable ray y una distancia para que tenga una longitud determinada el rayo, poner ray y recibir de vuelta cuando vemos el prefijo out en una variable, significa que nos va a traer de vuelta este objeto, ¿vale? Por eso os decía lo del raycast hit, porque el rayo me devuelve un hit info, un raycast hit, con la información del objeto que he chocado, la posición con la que he chocado, y etcétera, ¿vale? Devuelve muchas variables. Seguimos. Puedo hacer el raycast diciéndole un vector 3 de origen y un vector 3 de dirección, no de destino, ¿vale? Sino la dirección. Por ejemplo, vector 3.forward sería dirección hacia adelante, ¿vale? Y bueno, puedo seguir haciendo, poniendo un rayo, la distancia y el layer, la capa con la que quiero que choque.
Y bueno, tengo muchas más formas de hacerlo. Voy a hacerlo de forma que vaya desde la cámara hasta el objeto donde tengo el ratón. ¿Cómo hago eso? Pues voy a crear un RAI, new RAI, que va a ser igual a camera.main.screen point to RAI. Esto es un método que tiene la cámara. Fijaros que cámara.main lo que estoy haciendo es referencia es a la cámara principal que tenga en el juego, a la única cámara que tengo en el juego ahora mismo, ¿vale? Y screen point to RAI es un método al que le doy una posición, ¿vale? Una posición de destino y me calcula el rayo desde la cámara hasta la posición del objeto en la pantalla. Es que yo sé que esto es un poco difícil de comprender, pero fijaros que si yo tengo el ratón aquí, ¿vale? Me tiene que generar un rayo desde el centro de la pantalla hasta aquí, pero no aquí de la pantalla, sino aquí del fondo del juego. Es un poco difícil de entender, yo entiendo que es un poco lioso. Pero imaginaros que si yo tengo el ratón aquí, lo que quiero hacer es tocar ese trocito de suelo de aquí, ¿vale? Aunque yo tenga el ratón en la pantalla, en la interfaz, lo que quiero es, si le doy aquí, que el rayo llegue allí a la casa, si le doy aquí, que el rayo llegue hasta el reloj, ¿vale? Si le doy aquí, que el rayo llegue hasta ese brazo. Entonces, para eso utilizamos el método, esto no es, esto es el de ayer. Utilizamos el método screen point to RAI. Screen point va a ser el punto de la pantalla, ¿vale? En donde quiero hacer el rayo. Entonces, aquí entre paréntesis le tengo que decir qué objeto de la pantalla voy a coger o qué posición de la pantalla voy a coger, más bien, para hacer el rayo, ¿vale? Necesito una posición en la pantalla y la posición yo quiero que sea la posición que tiene actualmente el ratón, ¿vale? El mouse. ¿Cómo pongo eso? Me voy a input.mousePosition. Esto me devuelve la posición del ratón, ¿vale? Yo sé que esto es muy difícil tanto de explicar como de entender. Entonces, preguntadme todas las dudas que queráis en cualquier momento, ¿eh? Me paráis y me decís, oye, pero esto, ¿de dónde sale? Es muy complicado de entender. Entended que RAI es un rayo, simplemente, que une de un punto a otro. Estamos creando una variable de tipo RAI, tipo rayo, que coge un rayo que me da esta función de la cámara, la función screen point to RAI. Lo que hace es calcular un rayo desde la posición donde yo estoy, donde yo tengo en este caso el mouse, ¿vale? Desde la posición que yo le diga de la pantalla hacia adelante de la cámara. Entonces va a crear un rayo desde este punto de la pantalla hacia adelante de la cámara, con lo cual va a chocar con el objeto que tenga justo debajo del ratón, ¿vale? Es muy complicado. Yo entiendo que esto es muy complicado de entender, pero necesito que lo veáis. Vale, ahora ya que tengo el rayo creado, lo que voy a hacer es crear el RAIcast. Fijaros, cuando creo un RAIcast, physics.RAIcast, cuando voy a crear un RAIcast, me dice aquí visual
que me devuelve un booleano. ¿Ese booleano qué significa? Ese booleano va a ser true cuando choque contra algo y va a ser false cuando no choque contra nada. ¿Vale? Si por ejemplo yo tengo el ratón aquí, este rayo irá hacia adelante, pero no va a chocar con nada porque no hay nada en este espacio. Entonces, esto, el raycast, lo vamos a meter dentro de un condicional if para que si choca con algo se produzcan otras instrucciones y si no choca con nada, pues no. Y vamos a decir si physics.raycast new ray y le vamos a dar una distancia máxima, vamos a poner por ejemplo 200 y le vamos a decir que me devuelva un hit. No, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer vamos a hacer que me devuelva un hit directamente. Out hit. ¿Vale? Vamos a crear un raycast en el que lanzamos el rayo que ha creado ya la cámara y que me devuelva el objeto con el que ha chocado. ¿Vale? Y aquí vamos a decirle que si ese objeto tiene un layer hit. Mira, fijaros, todo lo que me devuelve el hit, ¿vale? El raycast hit. Me devuelve el componente transform del objeto, me devuelve la distancia del objeto, su collider, bueno, y muchas otras cosas más. Me devuelve el point, que esto lo vamos a usar también, rigid body, me devuelve como variables un montón de cosas del objeto con el que ha chocado. De momento voy a decir que me devuelva hit.collider, el collider del objeto y su objeto. Hit.collider.GameObject.layer. Quiero decir que si el layer del objeto con el que choco es igual al layer suelo, es igual a el layer suelo, que ahora mismo no recuerdo qué número era, porque los layers van por número. Tenemos aquí el layer suelo, que es el número 8. ¿Vale? User layer 8. Que es igual a 8. Si el rayo choca con el 8, aquí voy a poner, por ejemplo, para que lo veáis, un print. Aquí hay suelo. ¿Vale? Entonces me pongo mi consola, está en el play, si por aquí no hay nada, por aquí tampoco, vale. Fijaros, el igualar el layer a un número no me da ningún error porque se puede hacer, porque el layer, como fijáis, es una variable de tipo entero. Pero siempre que lo intento hacer, siempre da errores. Entonces lo que voy a crear aquí es una variable pública, layer mask, que sería el layer, y la voy a llamar layer floor. Y esto lo voy a igualar a layer floor. ¿Esto por qué lo sé? Porque me he peleado muchas veces con los layers y sé que aunque en teoría el layer se puede comparar a un número entero, porque te lo dice Visual y te lo dicen en todos lados, no funciona bien. Es mucho mejor igualarlo a un layer mask, ¿vale? Que ya sí es un layer completo, con su número, su nombre y su todo, ¿vale? Otra cosa que no hemos hecho tampoco es ponerle el script al player.
Vemos aquí que tenemos el layer floor y le podemos poner uno o varios layers. ¿Vale? De momento solo quiero que tenga el de floor. Ahora sí le damos a play. Ahora voy a dejar un minutito para que lo copiéis y lo analicéis, ¿vale? Uy, esto no está funcionando. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a poner el print aquí fuera. Hit.collider.gameobject.layer. Aquí me he estado devolviendo 9. Voy a ponerlo en collapse. Si le doy aquí al suelo, antes me ha estado devolviendo 8. Vale, ahora sí. Me devuelve aquí el layer 8, que es el layer del suelo. Y si lo pongo en este trocito de aquí, le está dando al terreno, pero por abajo. ¿Vale? Y me devuelve 9. Que 9 es el shootable. No sé por qué. ¿Vale? Ya vendrá con ese layer puesto. Pero a mí el que me interesa es este. ¿Ok? Vemos que me está devolviendo el layer número 8. Que es el layer floor. Vamos a analizar por qué no entra aquí. Hit.collider.gameobject.layer es igual al layer floor. Está continuamente chocando con el layer 8. Si ponemos directamente aquí 8. Vale, ahora sí está funcionando con el 8. Vale, pues le ponemos el número entero. Nos quitamos de la variable layer mask y lo vamos a poner así. Vale, ahora lo que quiero hacer es que el personaje se mueva hacia el punto donde choca el ratón con el suelo. ¿Vale? Entonces voy a coger, voy a decir transform.translate. No, voy a hacerlo de otra forma. Transform.position va a ser igual a vector3.move towards desde mi posición hasta hit.point. Es decir, se va a mover desde mi posición vale, tengo que ponerle un tiempo con la velocidad. Se va a mover desde mi posición actual hacia hit point con la velocidad que yo le diga, ¿vale? Eso es lo que hace move towards. Move towards significa moverse entre mi posición actual
y la posición donde ha chocado el hit, ¿vale? Con una velocidad. Entonces, si le pongo un poquito de velocidad, vale, le he puesto demasiada velocidad. Vamos a ponerle 0,05. Vemos que el personaje me va siguiendo y si me salgo fuera con el ratón no me sigue, porque ya no está chocando con el suelo. Si le doy aquí al brazo tampoco, porque el brazo no es suelo. ¿Veis? Vale.